¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta edición de Con el Sello Propio, una charla a solas con el ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales, ingeniero forestal Martín Garland. El prestigioso ingeniero habla sobre el desarrollo de la forestoindustria en la provincia de Misiones y, por supuesto, en Corrientes. Me parece más que interesante escuchar a un prestigioso ingeniero forestal, catedrático él, que todavía cumple funciones como profesor en la Universidad Nacional de Misiones. La charla con el ingeniero forestal Martín Garland. ¿Cómo ves hoy a la ingeniería forestal? Con algunas preocupaciones. A mí yo me incluyo dentro de la autocrítica. Por supuesto, si yo tuviera que hablar de la facultad, la formación, el crecimiento que ha tenido desde el punto de vista, de muchos puntos de vista universitarios, ha sido muy bueno, extraordinario. El tema es que no hemos generado impactos en el medio. Y esto no es privativo de la Facultad de Ciencias Forestales, es de toda la Universidad Argentina. La universidad siempre ha estado medio en una campana de cristal. Entonces a uno le llama la atención el poco impacto que hemos tenido sobre los órganos de gestión, porque hay mucha gente que tiene aspiraciones, no todo el mundo tiene que ser funcionario, pero hay mucha gente que tiene aspiraciones de ser de autoridad, en fin. Y si tiene una formación técnica, mejor, en la medida que lo coloquen donde corresponde, no en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que esa es una falencia que tenemos los forestales, donde vos no encontrás funcionarios en los organismos específicos, muy pocos, salvo en los planos técnicos, digamos, medios, pero nunca un ministro, nunca diputados. Y digo esto no por la aspiración de un cargo, por lo menos yo personalmente nunca los tuve. Podría haberlos tenido, me ofrecieron muchas veces no quise. Lo que digo es que me preocupa esa falta de impacto, yo la traduzco en aquellas cuestiones de lo que pasó en el sector forestal de Misiones. Yo estoy imbuido, como te contaba al principio, en el tema de la legislación y de las instituciones, porque quiero entender por qué una provincia que está considerada como una de las principales, era la principal, ahora Corrientes le compite mucho con la forestación, cómo una provincia así nunca tuvo dirigentes que entendieran el sector. Ayer escuchaba a un diputado decir, por ejemplo, que ya está con la forestación, que lo que deja la forestación es nada, porque está concentrado en grandes emprendimientos como los celulósicos, que no dejan nada, no tributan, ¿no? Entonces ya da. Entonces yo lo escuchaba eso y digo, qué poca visión, porque nosotros no solamente vivimos de la forestación. Misiones es una de las provincias que más conserva el bosque natural. Y cuando yo veo de qué manera se derivó la legislación y las instituciones, empiezo a preocuparme de la falta de visión. Esto lo puedo explicar si te interesa. Sí, claro. Lo puedo explicar en ese sentido. Una de las preguntas que me hago en uno de estos trabajos que estoy haciendo es si el bosque natural, que cuando yo vine era, digamos, la fuente principal del abastecimiento industrial, como el terciado, el laminado, el aserrado, de las especies nativas, ha pasado a desaparecer, desapareció el área fiscal que la provincia se comprometía a sostener ese tipo industrial con el Pino Paraná y todo eso que se fue agotando, de por qué la legislación siguió hablando del manejo sostenible de la madera, cuando en realidad hay un mercado que ha caído de tener 250 a 300.000 metros cúbicos anuales, ha caído a 5.000. No aparece un cedro, no aparece una cancharana, no aparece una grapia, nada. Son todas especies casi desconocidas.
para la gente, que es lo que ha quedado como remanente después de una degradación muy importante del sector. Digo, esto tendría que haber sido visto, nosotros lo alertamos muchas veces, yo tengo escritos de la época del 70, que yo, diciendo de que en este camino terminábamos dando un recurso que era muy importante para la provincia. Entonces, ¿qué pasa, Alejandro, para cerrar este concepto que te doy? El hecho de que la madera desaparezca no quiere decir que el bosque no mantenga una importancia, desde lo ambiental, desde lo turístico, desde muchas esferas, desde la biodiversidad, que es originaria de muchas innovaciones y investigaciones novedosas, de medicamentos, de miles de cosas que pasan en el mundo, y que nosotros no las vemos. Entonces nos parece que es un recurso que ha quedado estorbando. Si no le cambias el rol, si seguís pensando que tiene que ser madera, porque uno escucha hasta mucha gente que es forestal y dicen, bueno, el monte no tiene más madera, no tiene más cedro, no tiene más timbón, no es rentable. Y ese concepto exclusivamente economicista es un concepto equivocado, porque estamos perdiendo la fuente de nuestros recursos naturales, que es una potencialidad hacia el futuro y que merecería otro enfoque. Pero esto ha prevalecido, lo económico, y entonces lo económico ha nublado, y los funcionarios siguen haciendo leyes para la madera cuando la madera ya no se está sacando, se saca del yabotí un poco, y el resto no hay más nada, y de los rosados. Entonces, parece, eso a mí me preocupó, por eso me enfoqué ahora, en estos últimos años de mi trabajo, en esas líneas, y estoy full a eso. Casi 24 horas con mi computadora buscando leyes y cosas, tengo cantidad de papeles. ¿Para Misiones no es vanguardia en leyes? Digamos, en cantidad, sí, en calidad no. Mi diagnóstico de las leyes, que es el libro que va a salir ahora, sobre la historia de la legislación, al principio hubo una intencionalidad con hombres como Heró, por ejemplo, que yo lo conocí en su etapa final. Era un estadista, él es el autor del relevamiento aerofotogramétrico que todavía se usa en la provincia, y eso fue diseñado en la década del 60, o sea que hace muchos años atrás. Él tenía una visión realmente de desarrollo. Lógicamente su gobierno duró nada, con golpes y todas esas cosas, de modo que no pudo continuarlo, pero para mí era un hombre que tenía una visión. Él crea las reservas forestales de la provincia, que después se transformaron en ley con Alterache, en fin, toda una trayectoria así. O sea que había una intencionalidad de hacer crecer, pero siempre lo agrario pesó mucho más que lo forestal. ¿Y Cacho Barrios, que fue uno de los que impulsó el Ministerio de Ecología? Justamente en ese momento hubo 3 proyectos de ley, junto con el que se aprobó, que es el de Cacho Barrios. Hubo 3 proyectos de otros diputados que hicieron. Era uno de los diputados del Dorado, que era Manfredini. Manfredini participó en un conjunto de diputados de aquella época, simultánea en el mismo año de creación del ministerio, propiciando la creación de una subsecretaría de Ecología. Lo cual no parecía como una proposición muy atractiva, porque le dieron un rango secundario, digamos. En cambio, los otros 2 proyectos eran a nivel de ministerio. Y el otro proyecto era de un diputado Capagli, que era de Irigoyen, este hombre, y a la sazón estábamos con Cinto y con Folcar justamente en Irigoyen, y él nos comentó que estaba por presentar ese proyecto y quería que nosotros le hiciéramos una fundamentación de esto y cómo debería ser la estructura. Él tenía la idea de crear una cosa similar a la ecología. Y nosotros habíamos llegado a la conclusión de que tenía que ser un ministerio de recursos forestales, colonización y ambiente. Con toda su estructura lo habíamos diseñado,
proyecto interesante, no digo que fuera más que el de ecología, pero me parece que el de ecología obvió la parte forestal, no vio la importancia del recurso natural y de la forestación. Entonces se volcó más a lo ambiental, a la biodiversidad, y lo forestal pasó a un plano secundario. La prueba está que el Ministerio de Ecología hoy tiene una dirección general, ni siquiera tiene una subsecretaría como tuvo antes, esa se transfirió al agro. Así que bueno, esas cosas me preocuparon para hilvanar esto con lo que decía al principio de mis preocupaciones y de la evolución de la legislación, porque la legislación se dispersó. En el relevamiento que yo hago, vigentes, hay más de 30 leyes forestales. Y cuando hay muchas leyes, quedan enteras. Y siempre se buscó dos líneas. La gente, tus oyentes, televidentes, te van a entender esto. Digamos, ¿qué es lo que se pide de las leyes? Como con la inseguridad. Más restricciones, más penalidades, más endurecimiento de las leyes. Eso es a contrapelo de lo que pasa en el mundo. En el mundo lo que se hace es estímulos. Me dejaste ver un par de preguntas, pero no, quiero dejar esto al lado y preguntarte. Mucho se habla de que el ingeniero forestal no es amigo del medio ambiente. ¿El ingeniero forestal es amigo del medio ambiente? Totalmente. Es el más amigo del medio ambiente. Hay una frase, voy a decir algo que producía mucho disgusto en mucha gente en la facultad cuando yo lo decía. Yo les decía a los alumnos, al alumno que bajo el saco, esto es una figura, ¿no? Que bajo el saco no le asome la espada de la motosierra, no es forestal. Y esto se tomó como que nosotros queríamos cortar, éramos depredadores. Ahora, la ingeniería forestal, que es una copia de lo que hizo Alemania, de lo que hizo Francia, que fueron las cunas de lo que se llama la dasonomía, o sea, todas las ciencias articuladas de lo forestal, de los bosques. Todo eso que hicieron estos se replicó acá. Y hay una ciencia que crearon también los alemanes que se llama de ordenación forestal. La ordenación forestal, en el año fines de 1700, principios del 800, generó lo que hoy se conoce como sustentabilidad. Es exactamente el mismo concepto. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un bosque que va creciendo y los árboles, como todo ser viviente, cumplen un ciclo y llegan a su decrepitud y muerte, como todos los seres vivientes. Entonces, esta gente diseñó un mecanismo diciendo, bueno, ¿qué cortamos nosotros de un bosque natural o forestación? Aquellos ejemplares que entran a degradarse por el avance de la edad o aquellos que estorban el crecimiento de los otros. ¿Pero en qué cantidad? En una cantidad que sea sostenible en el tiempo, que se llama de rentas perpetuas. O sea que vos sacás siempre la misma cantidad, pero en función de lo que crece, no de degradación del capital del cual partís. Bueno, esto es muy técnico lo que digo, pero el concepto es ese. O sea que esto no es estar enemistado con el ambiente, al contrario, porque las cuestiones ambientales se conservan en la medida que el ecosistema se mantiene con sus integrantes en equilibrio. Y esto es lo que la técnica de la ordenación hizo en Alemania y nosotros nunca pudimos hacerlo acá, porque claro, estos no son los bosques de Alemania. En Alemania hay 2 o 3 especies, entonces es casi como una forestación. En cambio acá nosotros en Misiones tenemos 355 especies, según un trabajo que hicimos con Alicia Boren, de recopilación de estudios de acá, de los botánicos, de árboles, entre los cuales hay árboles ornamentales, hay arbolitos chiquitos, hay grandes, en fin. Los grandes son mucho menos, obviamente. Pero todo ese conjunto son los recursos que dispone el bosque. Por eso yo decía, esto no puede despreciarse, no podemos ver solamente la madera, tenemos que ver lo que se llama uso múltiple del bosque.
Y ese uso múltiple es el que no se ha logrado concretar, porque, bueno, no hay estímulos para eso. Uno ahí no le puede echar la culpa a la universidad, porque para hacer estos estudios hay que poner recursos. Y los recursos no existen porque no es rentable. Entonces es un círculo vicioso que queda patinando, digamos, en la inacción. Y se requieren muchos recursos y mucho tiempo para lograr eso. Martín, ¿celulosas? Yo no veo mal eso en la medida que estos emprendimientos... mi primer trabajo sobre política y legislación así de peso que yo pude hacer fue el libro que escribí para los alumnos. Se llama Política y Legislación Forestal. En ese libro cuento un poco, porque tenía que ser nacional, no podía ser solo de Misiones. La facultad es nacional, de modo que los alumnos tienen que tener conocimiento de todo el país. Yo hago un análisis de lo que pasó con la industria del tanino. Y digo, ¿qué pasó con el tanino? La Argentina abastecía el 60% del mercado mundial de tanino. Era una de las fuentes de ingreso de divisas más importantes que tenía la Argentina. Estamos hablando de la década del 40. Hasta ahí duró. 40, 50 y empezó a declinar con los sintéticos y otras cosas que fueron reemplazando, digamos, el tanino como en su uso principal, que era para el curtido del cuero. Porque imagínate vos que en la Segunda Guerra Mundial la cantidad de caballos y monturas que había. Impresionante. Y bueno, en ese mercado estaba Argentina. Pero después, para no hacerlo demasiado amplio, lo que yo digo es qué pasó con esa industria que fue tan importante, que le permitieron desmantelarla, vender todo lo que tenían. Uno lee esos libros de los que se dedicaron a estudiar la historia del quebracho, que fue dramática, con las luchas obreras, con todas esas cuestiones, y dice, ¿y dónde estaba el Estado? O sea, todo emprendimiento, para mí, en el área forestal, y el celulósico está comprendido, es importante y decisivo, pero bajo condiciones de regulación del Estado. No pueden hacer lo que quieran. No pueden. Ahora Misiones tiene casi un reproche porque dice que Alto Paraná está acaparando todo, compró todos los predios. Lo dejaron. La dejaron. Hay que reconocer, ¿viste? Estas cosas que yo digo son las que me originan a veces resentimientos de funcionarios. Pero bueno, a lo mejor no fueron los que están, fueron otros, anteriores. Pero alguien lo hizo. Eso es lo que yo rescato de la crítica mía. Si no hay regulación, este tipo de cosas, ya sabemos cómo funciona. Mientras el mercado funciona, bárbaro. Después desmantelo todo y me voy a otro país. Y te queda el subdesarrollo o la miseria o la degradación, que fue lo que pasó con el quebracho. Entonces, estas cosas para mí tienen esa óptica. Resumiendo, bien que se instalen las industrias, pero que tengan regulación para que tengan impactos en lo social, en lo económico, en las fuentes laborales, etc. Para mí ese es el conjunto. Pero acá, en nuestro país, hay una desesperación por la rentabilidad. Entonces no importa lo que dejas. Ni cómo lo dejas. Ni cómo lo dejas. Y bueno, uno va a Villa Guillermina, en el Chaco, donde fue donde estaba la forestal, y ves lo que es hoy en día y es un erial. Y es una degradación del ecosistema impresionante, y la gente migrada a otros lados, a las villas miserias de las grandes ciudades. Todo eso, no hay que ser muy iluminado para entender que fue así. Entonces, ¿cómo se sostiene? Porque los mercados cambian. Uno de los reproches que yo le hago a la región chaqueña es: dejen de jorobar con los durmientes, y que hoy en día se hacen de cemento y los hacen en San Juan.
Entonces, cuando vos crees que un producto va a ser eterno y te quedás con la tienda como el árabe de la década del 50 que seguía vendiendo hilo y alguna bufanda, perdés, obviamente. Cambian las modas, cambian los productos, hay innovaciones, pero pretender seguir haciendo tanino para curtir cuero ya es una antigüedad, casi. La fábrica que queda, la única que la he visto en Formosa, está dedicándose a otra cosa, bueno, hace filtrados y otros tipos de productos. Bueno, esos son innovaciones que estos recursos naturales te dan como posibilidad. Ese cambio de roles es el que yo digo que no, Misiones no lo ha visto en sus funcionarios, no ha visto estas nuevas posibilidades. No sé si vos conocés un proceso que se dio en Finlandia con las fábricas celulósicas, hablando de esta pregunta que vos me hacés. Ellos tuvieron entre el 2008 y el 2014 una caída del 40% de sus papeles, fundamentalmente el papel de obra. Se dieron cuenta que la actualidad, la cibernética, el internet y qué sé yo, está eliminando los papeles. Hoy en día casi no hay papeles. Acá sí todavía quedan muchos. ¿Viste? La justicia es un escándalo con los expedientes, eso que es un absurdo. Pero en otros países ya los papeles no existen. A Alemania, a otros países de Europa. Bueno, los finlandeses, ¿qué dijeron? Las fábricas celulósicas las están transformando en fábricas de biocombustible. Sí. ¿Y con qué lo hacen? Con los recursos del bosque natural, no de la... Y el tema del biodiesel, que fue tan impactante en Argentina, que es uno de los principales productores, en Europa están diciendo, no va, porque eso genera más contaminación que el petróleo. ¿Cómo genera más contaminación? Sí, porque para tener esa soja hay que desmontar. Y entonces contaminar. En fin, es muy complejo, pero los procesos que se han dado en el mundo son en la búsqueda de alternativas. Cuando algo se les cae una producción, inmediatamente entran a innovar y a procesar otros tipos de ideas y a desarrollarlas. Y ellos se han transformado en un importante abastecedor de Europa. Claro, como digo yo, están con un mercado ahí cerquita y tienen un territorio que es... Dos preguntas. La primera es, ¿represas? Yo en las represas no estoy de acuerdo. No. Entonces, ¿cómo generamos energía? Bueno, hay con los biocombustibles y con otras. Claro. Las que están actualmente, ¿qué producen? No, o sea, digo, bueno, te hablo de Saciretá, Corpus, Uruguay fue un impacto importante, sabemos que es un impacto. Yo no soy un especialista en represas, pero lo que digo es, si Misiones consideró que teniendo Yacyretá iba a producir una explosión de energía barata, qué sé yo, no lo fue. Y hoy en día tenemos una ciudad como Posada que está rodeada de agua, cuyas características se han modificado totalmente desde lo ambiental. Pero no cuidan el medio ambiente, y Taipú no cuida el medio ambiente. Preguntemos a él. ¿Cómo se cuida un medio ambiente? El hombre, solía decirle a mis alumnos, el hombre no es más inteligente que la naturaleza o Dios, quien, según el que crea o no crea. La naturaleza es la que determina y el hombre la modifica, lógicamente, pero no se da cuenta de los impactos negativos que tiene, de las externalidades que no son favorables al ser humano, ni a los otros seres vivos que tienen el mismo derecho que nosotros de vivir. Martín, vos y yo no vamos a estar. Dentro de 100 años, ¿cómo te imaginas? Yo no me lo imagino. Sinceramente no me lo pensé, mirá, me sorprendés con esta pregunta, porque yo en realidad muchas veces intenté decir, ¿qué pasará con esto?
¿Será que lo que nosotros decimos que hay que cambiarle los roles y darle otra valoración, que la sociedad lo atesore y lo sostenga en el tiempo y en el espacio? No me sale una predicción para 100 años. Creo que el hombre es un modificador y simplificador de ecosistemas. La forestación es una simplificación del bosque. De toda esa cantidad de especies que conviven, y no nombramos ni los animales ni otras cosas, de todas esas especies que nombramos para Misiones, 300 y pico de especies de árboles, qué sé yo, lo reducimos a pino liote y pino tadera. Obviamente eso es un impacto sobre el medio, pero sobre cualquier ecosistema, no solamente sobre el bosque. En Corrientes creen que, bueno, ahí hay pastizales. Mucha gente dijo, hay que plantar en Corrientes porque ahí hay pastizales. El pastizal es un ecosistema. Y cuando lo cambias por un pinar, cambias el ecosistema. Me dejaste un al estribo. Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, zona de Córdoba. ¿Le está, entre comillas, comiendo a Misiones? ¿En el sentido forestal? Sí. No, Córdoba no. Córdoba no, Córdoba más bien disminuye. Entre Ríos se ha quedado estancado y el que ha crecido espectacularmente es Corrientes, que ya creo que ya está superando la superficie plantada, y me parece que muchas iniciativas buscando eso que acá en Misiones no se dio, el acompañamiento, yo veo en los funcionarios, más allá del sello político que tengan, yo veo que los funcionarios se involucran en el tema de que la masa de forestación que generaron, según los últimos censos de ellos, 400 y pico mil hectáreas, están buscando cómo transformarlas eso en productos industriales. En cambio aquí creció la forestación y las industrias se desarrollaron como pudieron y a la sans façon, como dicen los franceses. Y esta fue una nueva edición de Con el Sello Propio que la podés volver a ver el día miércoles a las 13:30. En esta oportunidad creo que es más que interesante la charla con el ingeniero forestal, ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, Martín Garland. Nosotros nos reencontramos con otra charla, con otra edición de Con el Sello Propio el domingo que viene en este Canal 4 de Posadas y Canal 10 del circuito cerrado de televisión de la ciudad del Dorado. Quien te habló, Alejandro Fabián Spivak, te dice que nos reencontramos la semana que viene.